¿Y tu día sigue o ya esta es tu última? Porque a veces que los días terminan temprano. Si supiera que me acaban de dar una noticia, a mí me dejaron 2 cajas de ropa en la tienda, en el lobby de mi casa, que normalmente cuando el señor entrega muy tarde, me la deja en el lobby, pero como él siempre me avisa, Ajá. yo como que no entendí y yo le digo, oye, pero no me han entregado, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, pero yo la dejé anoche en el lobby. O sea, yo he perdido un día entero de trabajo, aunque he hecho Sí. otras cosas, pero yo estoy grave porque yo hubiese podido avanzar muchísimo trabajo en la tienda. Claro. Entonces, después de que yo voy a buscar esa caja Para llevarla a la ir, tienda ajá. para hacer, o sea, y yo, o sea, wow, y no lo supero. Y yo estaba en la tienda ahorita y yo como que, ay, Dios mío, no llegó la ropa. Y la ropa en mi casa, en el lobby Nadie de mi casa. sabe. Hello, hello. Acompáñame a conversar de ahí a ahí con gente que inspira. Cuando a mí me toca conversar con colegas que han hecho o que hacen espacios o proyectos parecidos a este, me pone muy feliz, como es el caso de mi invitada, comunicadora, fue participante del Miss República Dominicana 2012, empresaria, madre, esposa. Está conmigo de ahí a ahí, Lisa Blanco. Ay, gracias, muchas gracias por la invitación hasta que se nos dio, ¿verdad? Hasta que se nos dio. Para mí un gusto que estés conmigo, una mujer amor. que ejerce tantos roles y los haces bien y cada vez se vas reinventando y eso es Trato. bueno, claro, eso es bueno. ¿Tus inicios fueron en el Miss República? Ahí fue que comenzó tu carrera oficialmente. Bueno, mi carrera nacional, ¿verdad? A nivel nacional, ok. pero en Nagua, pasa que muchas veces como que no se cuenta las cosas que uno hace en su pueblo, pero yo empecé desde los 13, 14 años modelando en Nagua. Tú eres de Nagua. Yo soy de Nagua, nacida, criada en Nagua, donde tú entras, dicen que es Cabrera, que es el dicho, pero tú entras si quieres y sales si puedes. Yo por primera vez fui a Nagua en este año para que tú veas. ¿Y qué tal? Me gustó. Fui a Cabrera y a Río San Juan también. Bellísimo. La Muy provincia lindo. entera es una joya, de verdad. Entonces, ¿en tu infancia siempre te gustó el modelaje o tenías otras habilidades? Todo el tiempo. Yo, mi amor, yo bailaba, me encantaba la actuación. De hecho, mi sueño era ir al CEA, a México. Ay, a México. Pero yo era menor de edad, entonces en ese momento saltar con una cosa así, a mi papá y a mi mamá, quizás mi mamá me iba a apoyar, pero mi papá no. Entonces como que yo siempre veía las novelas y yo, ay. Eso era como que, ay, yo quiero estar ahí. Pero participé como modelo, hice portada de revista, en los eventos del colegio siempre estaba ahí, cuando había que cantar. Me encantaba todo, mi amor. Yo Todo lo que tuviera que ver con arte. todo, exacto. ¿Cómo era con tus padres? ¿Tienes hermanos? Tengo 2. ¿Qué recuerdas de esos tiempos en Nagua? Yo soy la menor de 3 hermanos. Ok. Mi hermano es médico, el único varón, y mi hermana es odontóloga. Hay una vena De la salud De la bucal salud. y medicina en general. y yo inicié en odontología. Ay, sí, yo estaba viendo eso, pero fíjate cómo tus hermanos tienen carreras tradicionales y tú te dedicaste a una carrera que quizá los padres que son tradicionales no quisieran que sus hijos, sus hijas estudiaran. En tu caso, ellos se opusieron, tus papás. Mi papá realmente, como ya cuando yo inicié en la universidad, ya estaba divorciado de mi mamá y como que medio se divorció de nosotros un rato, ya él no tenía como ni voz ni voto, vamos a decir. Claro, claro. Porque yo no vivía con él. Pero obviamente no era que le fascinaba la idea de que yo no estudiara otra cosa que no fuera o medicina, odontología o una carrera así más estructurada. De hecho, yo inicié en odontología, pero realmente cuando de muy joven yo creo que tenía esa visión de decir, yo estoy estudiando esto porque realmente yo quiero o yo le voy a dar un título a mi papá y a mi mamá. Estoy persiguiendo lo que verdaderamente me hace feliz. Y cuando me di cuenta que en esa carrera yo no iba a poder hacer nada relacionado al arte, entonces dije, aquí no es. ¿Qué tiempo duraste estudiándola? No, en el primer cuatrimestre. O sea, yo dije, ciclo básico. Claro, En ciclo básico. Mi mamá sí me apoyó. Entonces ahí decido hacer el casting para el Miss República. Ella no quería que yo participara ese año porque yo estaba muy joven, tenía 18 años. Pero yo decía, ay, ¿que es ahora o nunca? Claro. Y yo me lancé. Esa decisión de estudiar odontología fue porque en el fondo, de alguna forma u otra, querías esa carrera o era meramente para complacer a tus papás o a tu papá. Tú sabes que mi mamá es cosmiatra y también es abogada. Y hacen unos exámenes en el colegio, ya en el cuarto de bachiller, De como parte de aptitudes. las carreras. Y a mí me salió la carrera también. Y como que yo sentía que me gustaba un poquito, pero realmente no era algo
que me apasionaban y que yo me estaba volviendo loca por esa carrera. Entonces, al final, quizás ni siquiera iba a terminarla o iba a estudiar, pero no iba a ejercer. Entonces, como que no sé, no era lo que Dios tenía para mí, no era lo que yo realmente quería y que gracias a Dios que abrí los ojos a tiempo. Sí, retirarse es muy válido y le pasa a mucha gente. Incluso hay estudiantes de Completamente. medicina, que es más larga, que deciden dejarla al 4.º año, por ejemplo, casi terminando. O sea que es válido. Y yo creo que nunca es tarde. O sea, lo importante es darse cuenta. De tu infancia en Nagua, del pueblo, de esos vecinos, de tus Ay. hermanos, que atesoras. Mira, tuve una infancia muy bonita, porque yo vengo de la época donde tú podías jugar en la calle, que tus amigos, tus vecinos, o sea, como que no había problema si tú jugabas con los muchachitos del barrio, si tú te quedabas hasta las 10 de la noche jugando el boronazo, el yun yun, Ay, yun a las yun. escondidas. Y fue como una época llena de inocencia, que creo que se ha perdido un poco ahora, donde mis amigos a mí me cuidaban, había una familiaridad con los vecinos, o sea, eso en los pueblos se da mucho y yo crecí con eso, o sea, yo tuve el privilegio de vivir eso, que ahora yo creo que está súper escaso y los tiempos han cambiado. A mí me hubiese también gustado que mi hija viviera algo parecido, pero no estamos... Claro, claro. Pero sí, fue una etapa muy bonita y yo fui muy feliz. Yo fui una niña muy feliz. ¿Tú tuviste otros trabajos aparte de los medios? ¿Llegaste a trabajar, Bueno, qué sé yo, en un bar? Bueno, tú eras muy Mira. jovencita cuando mi entraste. amor, pero mira, mi primer trabajo, así como trabajo estructurado, o sea, formal, Ajá. fue como a los 16 años. Yo trabajé de secretaria en una clínica en Agua, Ay. los sábados de 12 a 6 en recepción. ¿Y qué tal? Bien. ¿Qué te dejó eso? Ahora tú como adulta, ¿qué tú crees que eso te enseñó? Me enseñó a valorar el trabajo, a ganarme, o sea, a valorar el dinero. De hecho, en esa clínica yo llegué a estar presente en sala de cirugía y ver algunas cosas por eso te digo que también me gusta el tema de la medicina también. Y valoré mucho el trabajo. Me encantaba cumplir, ser responsable y decir, yo me ganaba 800 pesos. Yo decía, 800 pesos, o sea, yo me lo gané, yo lo trabajé, son míos. Entonces, creo que eso lo valoro, lo agradezco mucho porque desde muy pequeña he tenido amor por el trabajo y me ha gustado trabajar. Algo que mencionaste fue que tus padres se divorcian Sí. y por un tiempecito tu padre se alejó. Claro. ¿Eso lo sentiste así, a ciencia cierta, como esa transición y cómo eso se reflejó en ti, si te afectó en ese momento? Sí, sí me afectó muchísimo y dejó en mí una herida de abandono muy marcada que gracias a Dios he podido trabajar y he podido ir sanando porque mi papá es todo para mí, papi lo sabe que lo amo y lo adoro, pero sí en ese momento pues el divorcio fue muy difícil. Yo era la única ya que estaba en casa y la que le tocó quizás la parte más dura. Entonces sí, duré varios meses que mi papá realmente, y también él con su inmadurez, y no lo juzgo porque eso no significa que no nos amara. Mi papá ama a sus hijos, pero pasó. Y eso no se puede cambiar ni borrar. Entonces sí, fue muy difícil. Quizás en ese momento lo fue, pero eso se refleja incluso más luego en la adultez. Y sí, no te puedo mentir y decirte que no, pero sí lo he ido trabajando. Hoy en día tengo una relación muy linda con mi papá. Mi mamá y mi papá se llevan muy bien y hay que perdonar. O sea, al final entiendo que mi papá hizo lo que pudo con lo que tenía en sus manos, con lo que a él también le enseñaron. Quizás no sabía que de otra manera actuar y es parte de que ya eso pasó y no se puede cambiar, pero sí pasó. ¿Y cómo tú crees que eso se reflejó en tu adultez? Mira, de entrada te puedo decir que al principio tuve mucho resentimiento con mi papá por un tema de que sentí que me abandonó, que no me apoyó en mi carrera, que no fue al concurso a verme. Y como mi papá, o sea, yo tengo muy buenos recuerdos de niña con mi papá, que nos llevaba a la playa, que le gustaba estar con sus hijos. Entonces, mira el contraste de crecer luego en una etapa tan complicada como es la adolescencia, ya entrando casi a la mayoría de edad, entonces sí te afecta mucho. Y no tener ese reconocimiento de mi papá y llega un punto que tú empiezas a buscar validación.
Y entonces no entiendes el por qué hasta que lo vas descubriendo en terapia y te das cuenta que ahí hay algo que hay que trabajar, ¿entiendes? Entonces me marcó y no me di cuenta hasta quizás incluso hasta después de yo ser mamá. Porque es que tú no lo identificas hasta que no empiezas a ir a terapia. O sea, no es que de entrada yo digo, ay, sí, eso tiene que ver porque mi papá, no. Lo descubrí muchísimos años después. Te iba a preguntar eso mismo, que a pesar de tú en su momento y luego haber sentido esa ausencia, haberte sentido abandonada, sin embargo hablas desde el perdón, desde la paz interior. Quiere decir que de alguna forma u otra sanaste. Sí. Obviamente no fue un proceso tan lineal, ni es un proceso fácil, porque hay cosas que tú de repente... Yo nunca guardé rencor a mi papá jamás en la vida, pero sí había de repente algo de yo decir, bueno, ay, yo lo llamo después, o bueno, o sea, como esa de quizás un poquito de dejadez inconscientemente de yo decir, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esto? Y ahí cuando tú empiezas a buscar, a mirar atrás, te das cuenta del por qué. Y obviamente hablo desde el perdón porque al final, ¿qué hago yo quedándome ya viviendo en el pasado, recordando qué pudo ser, pero no fue? Entonces, como que siento que eso me quitaría disfrutar un poquito más o liberarme también de esa carga que yo no elegí, pero fue lo que me tocó vivir, ¿entiendes? Vamos otra vez al ámbito profesional, luego del Miss República, vamos a decir nacionalmente, como mencionaste, tu carrera oficialmente inicia en El Escándalo del 13, que era un programa que conducía Joel López, quien es hoy tu esposo, y Anabel Alberto. Anabel, sí. Y eran al mediodía. Al mediodía. Esa fue tu primera de 12 a 1:30. Tu primera experiencia con ese nivel de exposición. Sí, porque yo hice televisión en Nagua. Yo tenía un programa en Nagua, pero obviamente a nivel nacional, ya de manera más formal, El Escándalo del 13. Por cierto, ¿qué recuerdas de La Voz del Joven? Ay, Dios mío. Fue una experiencia muy bonita. ¿Ese fue tu primer programa? Sí, yo lo conducía, yo preparaba mi guión, mis temas, y fue muy lindo porque es lo que te digo, o sea, en un canal pequeño, pero yo iba tan emocionada, tan feliz, tan contenta porque estaba haciendo lo que realmente me gustaba. Entonces, al final no importa dónde lo hagas. Claro. Si te gusta, lo vas a hacer feliz. De verdad que fue una etapa muy bonita. Entonces, ¿qué hacías en El Escándalo del 13? Yo era parte de las chicas escandalosas. Ajá. Era un concepto que tenía el programa. 4 chicas, éramos modelos, pero también teníamos un segmento para felicitar a las personas que cumplían años. Si de repente había que presentar algo y nos solicitaban hacerlo, pues claro que yo estoy aquí presente, vamos a hacerlo. Entonces fue como el canal para darnos a conocer y poder explorar otras cositas ahí dentro del proyecto. Pensándolo ahora, yo siento que tú estuviste, o sea, en la etapa en la que estuviste en ese programa, era cuando los programas meridianos del mediodía estaban en su boom, y los programas también maratónicos de 12 a 4, de 12 a 3, Sí. donde las chicas, todo el mundo quería saber de las chicas que eran, las extremas en su momento, Sí. El Escándalo del 13. Viendo años después cómo la televisión ha cambiado y cómo las redes sociales se han incorporado en los medios de comunicación, que como ese recuerdo o esa nostalgia de ese boom en ese momento, y que quizás ya ahora Se ha perdido un poco. se ha perdido un poquito O ha cambiado. o ha cambiado. Nada más decirlo. Pues mira, sí, obviamente miro atrás y fue una época muy bonita. Las redes apenas estaban iniciando. Hacer televisión en vivo es todo un reto, pero la gente veía televisión como que más. O sea, se sentaba a ver el programa. Y obviamente los tiempos cambian. Probablemente en 10 años vamos a estar hablando de otra cosa. Pero para mí siento que fue una época como dorada. La época Sí. y fue es un recuerdo muy lindo que tengo, o sea, un programa que se producía muy bien, con calidad, que había un esmero en producción y que de verdad que recibíamos invitados internacionales, locales, o sea, y era muy variado, o sea, había de todo. Entonces, Joel López era el conductor principal junto a Anabel. Sí. Ahí se conocieron. ¿Cómo fue ese romance, ese inicio? Porque
Como que a uno como mujer le da cositas en su lugar de trabajo y uno intenta de tener un manejo para que no se malinterpreten las cosas, no vayan a pensar lo que no es. Bueno, pero el al amor final la surge. gente sí. Yo lo evité, yo lo he dicho porque precisamente eso, yo no quería mezclar una cosa con la otra. Pero llega un momento que por más que intentes de que no piensen, van a pensar. Entonces, cuando yo entré al programa, yo ni siquiera conocía a Joel. Cuando digo, o sea, sabía quién era, pero no lo conocía personal. Nunca había hablado con él. ¿Te gustó de entrada desde que lo viste o se fue surgiendo? No. Y él dice, mira, y yo, no, porque es que no fui con esa idea. O sea, decir, era un hombre guapo, buen mozo, sí, claro, pero es que en mi cabeza yo no fui con una idea como de, para mí era mi jefe, el trabajo era como mucho respeto y como que, o sea, no sé cómo explicártelo, o sea, para mí no existía esa posibilidad porque no fui con esa intención. Entonces, obviamente, viene saliendo de un divorcio, yo luego estaba soltera, una muchacha joven, quien me pone el ojo realmente es él a mí, no yo a él, ¿entiendes? Entonces, cuando me di cuenta de la intención, sí como que traté de, no, mira, o sea, yo trabajo, o sea, tú eres mi jefe, esto no está bien, porque lo van a decir, y él como que, ay, olvídate. Pero se dio y no me arrepiento tampoco, ¿eh? Y al final... No, y están los frutos, tienen una sí, familia. Y creo que también yo traté de ser lo más profesional posible. O sea, mi trabajo no... Esas horas yo trataba de no mezclar una cosa con la otra, no creerme que porque yo tengo una relación con el dueño del programa, o sea, no. O sea, yo me reía por lo que me decía el productor, esto, y yo trataba por lo menos de que mantener las cosas de manera muy profesional. Cuando tú entraste, ¿a qué tiempo después comenzó esa historia? Bueno, estamos hablando de 6 meses después, 7 meses, 8, por ahí. Ok, Sí. ok, no fue tantísimo. No. Juego de Damas, yo creo que en estos últimos 2 años tú has tenido un ascenso en tu carrera o más visibilidad. Tú me recordarás si estuviste en algún programa antes de tu podcast. Aquí se habla español. Aquí se habla español, ahí estuviste Sí, por muchos 5 años. Sí, 5 años, estuve aquí se ahí. habla español. Y luego entonces surge Entre Nubes y Fuegos, que también fue nominado El Soberano. Sí. Un podcast que fue llevado a televisión, en Colorvisión, y donde tuviste invitados muy estelares. Cuéntame de ese cambio, esa transición de ser talento de un programa, se habla español también, muy visto, Sí. con grandes compañeros, con mucha experiencia, a tú asumir tu propio proyecto. Mira, cuando yo renuncié de Aquí se habla español, entendía que ya había cumplido mi ciclo, mi etapa ahí. Un proyecto que amé profundamente, del cual solo tengo cosas buenas que hablar porque todos mis compañeros me llevé súper bien. Le tengo un cariño muy especial al señor Carlos Salcedo, Geisha, y a todos mis compañeros. Entonces, pero ya entendía, ya tenía 5 años y ya quería hacer otras cosas. Entonces, sentí que también era el momento de moverme de esa zona de confort y explorar. Paréntesis. Entonces, pregunte aquí. Sí, no, claro. Dijiste que te fuiste en el mejor momento, o sea, en el momento perfecto. O sea, que ahora quizás no es lo mismo, se habla español que en su momento, hace unos años. No, mira, yo sí creo que en el tiempo que estuve ahí fue una muy buena temporada. Igual ahora también, solo que hay cosas que cambian. Y fue una plataforma que me brindó mucho, o sea, con el público y me lo disfrutaba muchísimo, la verdad tengo que decirlo. Pero sentía que ya quería explorar otras cosas y retarme a mí misma. Ahí es cuando luego entonces nos surge la idea de hacer el podcast. ¿Cómo surge? ¿Por qué? Porque yo quería hacer algo. Algo, tú querías tener tu proyecto. Sí. Entonces dije, vamos a hacer algo para YouTube. Y dice Joel, mira, a mí yo creo que esto te va a ir muy bien y tal, y tal. Empezamos a hablar. Entonces cuando me da el nombre, yo como que, ay, Entre Nubes y Fuego. Él me dice, llévate de mí, que va a funcionar. Y yo como que, ok. Porque tenía miedo de que la gente no entendiera. Como que Entre Nubes y Fuego, como que la mente se le va. Y dice, esa es la idea, pero que cuando lo vean, digan, wow. Sí. Entonces empezó en YouTube. La verdad es que es sumamente bien. De hecho, por eso decidimos llevarlo a televisión, que también funcionó muy bien como proyecto de temporada en Colorvisión. Al día de hoy la gente me sigue preguntando cuándo vuelvo. Claro. ¿Y por qué lo dejaste de hacer? Independientemente de la televisión, porque lo podías seguir haciendo para YouTube. Mira, ¿Esa pausa o por qué ponerle...? la vida me obligó a hacer una pausa. Y ahí entendí y he entendido
que hay cosas con las que uno no puede forzar. Yo desde hace 2 años para acá he estado teniendo situaciones de salud. Hace 2 años que ese año yo iba a hacer la próxima temporada en el 24 y tuve que operarme de endometriosis. Entonces realmente el tiempo de recuperación más todo lo que conlleva una producción, yo no estaba lista, no estaba recuperada y era forzar algo simplemente para decir aquí estoy. No, entonces dije, bueno, si esto es lo que Dios me está poniendo en el camino, pues yo lo voy a aceptar. El año próximo, aunque yo mejoré, pero yo no me sentía bien todavía de salud físicamente. Y eso también se reflejó. Y al final, el año pasado, tuve que explantarme. Entonces, por 2º año consecutivo, o sea, Dios me está diciendo, tranquila, no te desesperes, enfócate en tu recuperación, enfócate en ti, enfócate en estar bien. Y si algo yo he aprendido en estos 2 años es que yo tengo que estar bien. O sea, yo no puedo estar en una carrera, yo no quiero estar en televisión ni en YouTube simplemente para decir yo estoy. Ya no me interesa competir. O sea, no quiero competir. En algún momento quizás tuve esa intención por un asunto de ego y de decir, no quiero dejar mi espacio o no quiero dejar de hacerlo porque no quiero perder. O sea, y honestamente, hoy en día te puedo decir que me importa poco eso, porque ya no depende de mí. Y he tenido el deseo de volver. Entonces, pasa algo. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí hay un mensaje muy claro. Y aquí el que sabe es Dios, no soy yo. Amén. Entonces, volveré cuando Dios lo decida, cuando yo me sienta lista, cuando yo entienda que ya, sí, llegó el momento. No estoy diciendo que no va a pasar, pero no quiero forzar absolutamente nada. Porque ya he tenido 2, o sea, cosas Episodios que me han alertado que me tome mi tiempo. Entonces, estoy en ese momento, me estoy recuperando muy bien, pero quiero estar 100% bien. Entonces, cuando vuelva es para hacer algo con lo que yo me sienta cómoda, estar bien físicamente, que eso se refleje y yo decir, ok, ahora sí es el momento, pero no por presión, no por, o sea, de verdad no estoy en eso ahora mismo. La vida te ha puesto a prueba 100%. porque uno lo que ve en las redes es una cosa, pero no nos imaginamos por Sí. lo que realmente pasamos, sobre todo porque tener que poner pausa a un proyecto que creaste con tanto amor y esfuerzo Sí. tiene que ser frustrante en algún momento, Sí, lo fue. porque uno no quiere aceptarlo, pero como dices, si Dios lo quiere así, no tengo de otra. Lo fue y claro que me llené de frustración, sobre todo en el 2024. Yo tenía toda la intención, yo tenía la fecha y se estaba trabajando el proyecto, estábamos en preproducción, pero aún así yo estaba luchando conmigo misma, luchando con mi cuerpo, luchando con mi estado físico. Y ha sido también un asunto de mucha conciencia, de mucho orar, porque es algo que probablemente el año pasado todavía yo no pensaba como pienso y todavía me sentía mal por no estar, por tener que ausentarme, pero o sea, ¿a costa de qué? ¿A qué costo? ¿A qué precio? Entonces, ¿cuál es el precio que estamos pagando por tener que obligarnos a hacer algo por el algoritmo, Por para los el views. engagement, para no perder? ¿Pero para no perder qué? Ujú. O sea, si lo que tú has construido no te lo va a quitar nadie. Así te pasan 5 años. O sea, el que me sigue me va a seguir ya sea en Júpiter, en China, en Instagram, donde quiera que yo esté. Si de verdad me quiere seguir, me va a seguir y me va a esperar. Y no pasa nada. Vamos a hablar del tema de tu proceso de salud ahora, pero también otro proyecto que ibas a iniciar o que iniciaste fue Juego de Damas. Un programa de radio que a los pocos meses, al mes, parecía que tenía un año por la acogida que tuvo en el público. fue un boom. Y Saura estuvo aquí conmigo, la entrevisté también. Y es un programa que casi siempre se hace viral por un corte de ese pico de oro. Ay, mi amor, eso sí tiene ella, esa lengua bien Esa lengua bien potente, ya bien frontal, que es una cualidad la cual admiro porque no todos somos tan directos así como ella. Y se dijo en algún momento que había salido porque tú no encajabas en el programa, porque tú eres más diplomática. Tú sabes que la gente comienza a hablar, luego creo que se llegó a decir... No, dijeron de todo. De todo. Dijeron que yo no duraba en los proyectos y yo... ¿Qué? ¿Pero en cuáles proyectos? Si este es el primer proyecto en el que me veo obligada a tener que renunciar por temas de salud. En ese momento yo no había dicho nada, porque
En ese momento yo no sabía ni siquiera qué tenía. Tú estabas fuera del país, yo creo. Yo sí, yo me fui fuera del país y realmente el año pasado fue un año, sobre todo el primer semestre del año, fue un año muy difícil para mí y para mi familia. Y eso yo no lo he hablado, ni siquiera yo él tampoco. Entonces fue un año muy difícil para los dos. Y en ese momento yo estaba muy mala de salud y estábamos lidiando cada uno con situaciones difíciles. Y yo entendía que yo necesitaba hacer un stop. No era lo que quería porque yo no entré al proyecto con miras de renunciar a los 3 meses, pero me vi obligada porque de la única manera que yo podía enfocarme en mi salud y saber qué me estaba pasando, porque no lo sabía, me estaba enfermando, estaba rebajando, bajé de peso de manera abrupta, o sea, y los médicos estaban ciertamente muy preocupados. Entonces tuve que hacerlo porque me prioricé, porque me elegí, porque preferí cuidarme y dedicarme ese tiempo a saber qué tenía y recuperarme, porque al final yo soy mamá. Entonces, nadie, o sea, yo tengo que procurar estar bien. Si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien, mi familia no va a estar bien. Yo creo que hablemos sobre esto porque cada vez más hay mujeres que salen diagnosticadas endometriosis y adenomiosis, yo la tenía ambas. ambas, y hay muchas mujeres que quizás adolescentes tenían muchos dolores menstruales y hoy se han dado cuenta con la ciencia y leyendo que esos dolores no eran normales, que por algo era y ahora se dan cuenta de las consecuencias, o porque están buscando bebé y no han podido y ahí han investigado y se dieron cuenta que padecían de esta enfermedad. ¿Cuál fue el primer síntoma que tuviste o lo que pasó que tú decidiste que fuiste al médico y te dijeron algo no anda bien? Tú sabes que yo entiendo que tenía muchos años padeciendo la enfermedad. No te puedo decir con certeza qué tiempo exacto, pero mi menstruación, los últimos 10 años, yo no recuerdo que haya sido normal. Entonces, imagínate. Y tengo 33. ¿Normal en qué sentido? De que, ay, un dolorcito light. Eran muchos dolores. Sí, abundante, mucho dolor, me inhabilitaba. Yo tuve pérdidas de embarazos. Obviamente no la asocié nunca con eso. Puede estar relacionado. Hay gente que no, pero hay otros que sí. ¿Cuántos perdiste? ¿Cuántos embarazos? 3. ¿Eso antes de tu niña? Sí, después de la Nash 1. Ok. Y 2. Antes. Sí, yo tengo 4. Yo digo que yo soy mamá de 4. De 4. Sí. Amén. Entonces, simplemente cuando llegué a ese punto era porque ya estaba agotada de tanto sufrimiento físico, de tanto dolor físico. Ya mi cuerpo no aguantaba más. Y yo decía, esto no puede ser normal. O sea, a mí me dio... yo me acuerdo que en enero del 24 fue una crisis que casi me tienen que internar. O sea, un sangrado tan abundante, un dolor incapacitante que casi me internan. O sea, entonces yo decía, de 30 días del mes, yo me pasaba 27 con dolor, con inflamación, hasta que di con ese médico, que es especialista en endometriosis, el doctor José Eugenio Colón. ¿Aquí en el país? Sí. Y con los estudios específicos, entonces ahí descubrimos, él confirmó lo que cuando me entrevistó sospechó, que tenía endometriosis y adenomiosis. Entonces mi útero estaba súper inflamado. Un desastre. Entonces, la verdad es que había que operarme porque ya mi sintomatología era demasiado fuerte. Entonces, luego de la cirugía, ¿cómo? Me hicieron la histerectomía, me sacaron el útero. Ya obviamente ahí no puedo tener más hijos, que todavía es una pregunta que me hacen. Y yo decía, ¿por qué la gente está tan empeñada en verme embarazada otra vez? O sea, como más preocupado que yo. Sí, claro. O sea, cómo es, cómo son. Entonces, no, ya esa posibilidad no existe. O sea, a menos que Dios haga un milagro. Y como mujer, al verte, me imagino que tú querías otro. No sé. Mira, después de la Nash sí quería. Y de hecho, salí embarazada. Pero esa pérdida, ese último fue muy complicado porque casi me cuesta la vida. Y te puedo decir que hoy entiendo que, o sea, realmente tengo la bendición de ser mamá. Dios me bendijo tanto porque me dio la oportunidad de ser mamá. Hay muchas mujeres que no pueden ser madres. Con esa condición. Sí, y es muy lamentable y es muy triste. Entonces, ella en vez de quejarme de por qué no tengo 2,
voy a agradecer que tengo una que me vale por 5, la verdad. Pero al final, yo digo, yo tengo 4 hijos, tengo 3 que están en otro plano, que no es el plano terrenal, pero sí existieron, y simplemente no están aquí conmigo. Pero estoy muy feliz con Lenash. Entonces, ya hoy miro atrás y ya entiendo. O sea, ya entiendo todo. El por qué las cosas se dieron como se dieron. Que quizás me hubiese gustado, sí, pero ya no es algo que me quita el sueño, ni que me mantiene como que, ay, no tuve otro hijo. O sea, no, porque, o sea, soy mamá. Y tener una no me hace menos mamá. Claro que ¿Entiendes? no, Que tener claro que dos. no. Ese proceso de recuperación luego de la cirugía, ya lo que fuiste aprendiendo, cuando te enteras después de tantos años, qué es lo que realmente pasa contigo, qué pasa por tu cabeza, cómo te recuperas, tiempo acostada, en cama. Mira, yo me fui a operar a Atlanta porque en mi caso, mi seguro internacional me cubría la cirugía afuera. Entonces, como teníamos un tema de una sospecha con el tema del intestino y el colon, el doctor prefirió hacerla afuera y él también. Entonces, no vi el por qué no. Dije, bueno, si tengo un seguro que vámonos. Y aparte, un tema de tiempo. El doctor opera aquí y opera en Atlanta. Entonces, para operarme aquí yo tenía que esperar a agosto. Yo no estaba dispuesta a esperar más. Yo no podía esperar más. Entonces, por eso me operó en junio. Fueron 2 semanas después de haberme ya diagnosticado. Ya yo tenía fecha, yo me fui. Entonces, la recuperación realmente, los primeros días sí, mucho dolor, pero yo siento que me recuperé súper bien y súper rápido. Obviamente, estar lejos de la familia, cuando digo la familia, mi hija, mi esposo estuvo conmigo unos días, luego mi mamá, pero no estar fuera de tu casa no es lo mismo. Pero a nivel de recuperación, la verdad es que a pesar de que la recuperación de una histerectomía, que siento que fue lo que más me dolió, yo como que la supe sobrellevar. No me medicaron como fuera de lo normal tampoco. Yo déjame ver, yo volé a los 8 días, yo volé, no mentira, 9 días, 8 o 9 días, ya yo cogí mi avión y yo creo, o 10 días, no me acuerdo, pero anda por ahí. Y llegué aquí a casa, sí tenía que estar en reposo, no podía manejar, no podía hacer fuerza, no podía tener relaciones, obviamente, como por 3 meses. Pero fuera de eso, o sea, caminar y como que hacer mi vida como que dentro de lo normal. Poco a poco. Sí, poquito a poco. Yo creo que tú eres o fuiste la primera figura de los medios que alzó su voz con este tema de endometriosis, tengo entendido. A raíz de eso, quizás otras colegas o también incluso amigas Hay mucha gente que no sabía y que desconocía. De hecho, cuando a mí me mencionaron eso, yo no sabía qué era. Yo tuve que ponerme a leer porque yo no entendía de qué me estaban hablando. Y al día de hoy todavía hay muchas mujeres que cuando le dicen el nombre, o sea, no saben qué es. Y quizá lo conectan porque, pero ahora me mandaron un mensaje y ese testimonio, ese video que yo hice, se ha replicado, se lo mandan a las amigas, mira, vete a chequear porque yo creo. Entonces, por eso es que muchas mujeres hoy en día han podido dar con un diagnóstico. Porque tenían síntomas, vivían con dolor, pero no tenían un nombre, no tenían una explicación. Lo que le decían, tú estás loca, vete al psiquiatra, eso no es normal, eso es mental. Tengo muchas mujeres que su médico le decían eso. Es que tú no tienes, la sonografía sale bien. O sea, yo me hice una sonografía normal y salía bien. No salía nada. Entonces, eso es un tema que todavía se necesita seguir hablando. Y mira que se ha avanzado mucho aquí, porque tenemos la Asociación de Endometriosis, hay grupos de apoyo, hay doctores que ya, o sea, no te minimizan los síntomas, pero yo siento que hace 3 años atrás todavía estábamos en pañales. ¿Qué mensajes tú le das a aquella mujer o joven que puede estar pasando por eso? Si ya tienes el diagnóstico, lo más importante es dar con un médico correcto que te apoye, que entienda, que le dé el valor que merece esta condición, esta enfermedad, y que te pueda apoyar. Pero si todavía no, y tú sientes que algo no está bien con tu cuerpo, no te quedes ahí porque te digan que es normal. Yo siempre voy a decir, señores, no es normal vivir con dolor. O sea, no es normal. Y es algo que nos ponen un chip en la cabeza desde que somos adolescentes, que el periodo te da dolor y eso es normal. No es normal. Entonces, hay que buscar apoyo.
y no cansarnos. O sea, si tú sientes que tienes que ir donde 1, 2, 3 médicos, que yo sé que no es fácil porque se gasta mucho dinero y no todas tienen quizás la posibilidad, pero hoy en día hay mucha información en internet. Me pueden escribir, yo siempre trato de responder cuando me hablan de ese tema de endometriosis y de hacerle la recomendación que yo entiendo que quizás les puede ayudar. Cuando tuviste las pérdidas, tú no sabías de esa condición que la tenías. ¿Cómo se lidia con eso? Una tras otra, intentar, y me imagino que eran buscados cada embarazo, o quizás no. Mis embarazos que no no. fueron buscados Ninguno. Pero ya cuando tú cuando sabes que estás embarazada. Claro, la ilusión está y el deseo está. Es muy duro, sobre todo porque yo siento que yo no tuve tiempo de vivir como ese duelo. Lo viví después, hasta hace 2 años, 2 años y medio. Fue como que, ok, pero para una mujer que pierde un hijo, o sea, no importa el tiempo que tenga, que a veces dicen, no, pero eso no importa, duele igual. O sea, duele igual, se sufre igual y es muy difícil. O sea, es muy difícil, pero es un proceso que yo creo que el tiempo te puede ayudar a sanar. No es que, o sea, no significa que te va a doler toda la vida, vas a recordar eso y en algún momento te puede dar la nostalgia, pero va a llegar un momento que vas a mirar atrás y vas a agradecer hasta eso y decir, tú sabes que lo dejo ir, no me quiero ser esclava de ese sufrimiento y de ese dolor. Hoy agradezco a Dios porque hasta lo que no entiendo en algún momento lo voy a poder entender y a mí me ha ayudado mucho eso y puedo hablar del tema. Y te puedo decir que quizás hasta hace 2 años te hablaba de eso y me daba mucha tristeza, pero ya no. O sea, hoy lo miro y por eso te digo, tengo 4 hijos. Agradezco hoy todo lo que viví, aunque fue muy duro en su momento, muy difícil, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué y todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, muchas veces cuestionamos la voluntad de Dios y yo creo que a Dios no se le puede cuestionar. ¿A qué edad te operaste los senos? Mi primera cirugía fue para el Miss República. Okay, a los 18. Ahí cuando ibas a participar. ¿Y luego? Porque hiciste primera. Sí. Luego me cambié las prótesis porque estaban muy, muy, muy chiquititas. Y yo dije como que no entiendo, pues me la puse como que muy pequeña realmente para el concurso. Y como en el 2016 me cambié y me puse un tamaño un poquito más grande. Entonces, en el 23, luego de ser mamá... Decides... El 23, sí, porque hace 13. Ajá. En el 22 me quiero hacer una reducción porque después que tuve a Lenash me sentía con los senos muy grandes y se me habían caído un poco. Entonces, oye la dualidad. Primero quería grande y después pequeña. Entonces, me hago una reducción en el 2022 y bueno, ya el año pasado pues... Tomas la decisión de extraer los implantes de tus senos. Sí. Haces una publicación de mucha valentía y que también sirve de reflexión a muchas mujeres. Sí. ¿Por qué tomas la decisión de extraerte los implantes? Porque me dijeron, tú tienes el síndrome de Asia y tú te tienes que explantar urgente. ¿El síndrome de Asia es? Mira, es una enfermedad autoinmune provocada por subyacente, ya dígase implante mamario o cualquier otro implante que no sea, o sea, que el cuerpo rechace. El mismo tema, es parecido a lo que pasa con el biopolímero también. O sea, tú llegas a desencadenar una enfermedad autoinmune porque tu cuerpo está rechazando eso que no le pertenece, que no lo reconoce y empieza entonces a defenderse de ese cuerpo extraño, atacar, porque es la manera de defenderse. De hecho, a mí me salió elevado el anticuerpo de la tiroides a raíz del síndrome de Asia y eso ya se me quedó. O sea, es algo que puedo cuidarme y estar, pero controlarlo. Es parte de las secuelas que me dejó. Y un montón de cosas más que tenía en ese momento de síntomas y de analíticas que estaban y no había una explicación como tal. Y mi médico, gracias a Dios y gracias al médico, al doctor José Iván Peralta, que me habló de Pedro Iván Peralta, oye, José, con el doctor José Eugenio. El doctor Pedro Iván Peralta que me dijo, lo tuyo es el síndrome de Asia. Pero a mí al principio pensaban que yo tenía cáncer real. ¿Y te lo dijeron? Él no me lo quería decir
porque él me dice, no, yo obviamente voy a descartar algo muy malo. Es que yo estaba así. O sea, yo llegué a pesar 117 libras, cuando yo pesaba 135 libras. O sea, y se me notaba, la gente me lo decía, tú estás enferma, ¿por qué tú estás tan flaca? ¿Qué te pasa? Y yo no sabía qué me pasaba. Me hicieron biopsia de un seno, porque tenía un nódulo también que se veía muy sospechoso y un montón de cosas más. Y obviamente, gracias a Dios, muchas cosas se descartaron, pero me dijeron, esto es lo tuyo a los implantes. Y es cierto, porque después de ahí he mejorado como tú no te imaginas. Hay muchas mujeres que se han extraído los implantes por lo que dices, por los biopolímeros, no solamente en los senos, sino Sí. también en los glúteos. Sí. O sea que se ha creado conciencia en tener cuidado con las cirugías estéticas, que no estoy en contra de ellas para No, yo nada. tampoco. Hay mujeres que no presentan ningún síntoma, gloria a Dios, y qué bueno, ¿verdad? Pero no fue mi caso. Entonces, obviamente, si no puedo devolver el tiempo, quisiera, ¿verdad? Y evitar todo lo que pasé, pero al final digo, ¿sabes qué? No. Yo creo que todo lo que tiene que pasar, tenía que pasar tal cual. Y no me voy a cansar de hablar de eso. Y hay gente que dice, bueno, pero no, a mí no me ha pasado nada. Ok, entonces el mensaje no es para ti. Si tú estás bien, el mensaje no es para ti. El mensaje es para aquellas que están con el tema de que la inflamación, las alergias, la hinchazón en la cara que no saben por qué, la pérdida del cabello. ¿Todo eso te pasó? Claro, todo. A mí se me estaba saliendo el cabello. Yo amanecía con la cara súper hinchada. Yo tenía, mi cuerpo estaba inflamado, o sea, a un nivel que no te puedo explicar. Una resequedad terrible. Bueno, la pérdida de peso también de manera, muchos quistes nuevos en los senos, o sea, mis senos se empezaron a encapsular, los implantes estaban ya encapsulados, me dolían, ya es el cuerpo rechazando. Lisa, tú tienes una historia reciente que es para contarles. No sé si tú has pensado dar charlas, Quiero, sí. porque de verdad serviría de mucha inspiración, porque hay muchas más mujeres de lo que uno piensa que padecen o que tienen síntomas o que están pasando por eso y tienen la mente aturdida por la incertidumbre. Sí. Pero aparte de esos dos diagnósticos, también fuiste diagnosticada con TDAH. Ay, sí, sí. O sea, tú has tenido como unos 3 y años. mira, eso para mí es tan... Porque yo decía... No, que yo te interrumpí. No, tranquilo. Yo decía, me pasaba mucho, yo me quedaba a veces en el aire y yo decía, Dios mío, yo borro, o sea, yo tengo que estar muy atenta a lo que tú me estás diciendo, porque si yo me pongo a mirar esa mática que se ve linda, aunque sea como de manera, yo no retengo lo que tú me estás preguntando. El TDAH es el déficit de atención. Sí, o sea, yo puedo ir a buscar ese vaso que está allá y cuando llego allá decía que aquí yo vine, que yo no me acuerdo, o de repente estar hablando contigo, pero mi mente se pensó en otra cosa y me perdí. Y yo leí la que tú me dijiste, yo no me acuerdo. O sea, y me cuesta mantener la concentración. Yo, de hecho, estoy medicada para el TDAH. Y eso también me lo diagnosticaron en el 24, el año pasado, a principio de año. Mira cómo va conectando una cosa. Claro. Y eso es terrible, terrible porque da mucha risa. De repente yo estoy aquí, tú me escribes, te pasó, tú lo viviste. Y yo digo que ella me escribió, ay, yo le voy a responder ahora, pero de repente me pongo a hacer otra cosa. Sí, y olvidas. Ya se me olvidó que tú me escribiste. Y si me entraron 10 mensajes más, ya el tuyo se va abajo. Claro. Y yo no me voy a responder, o sea, me cuesta mucho quedarme a escribir mensaje, pero es por eso. O sea, yo soy más quizás llámame o una nota de voz, pero tengo que ponerme a hacer algo y tengo que terminar eso porque sí. Te digo. Claro. Chipeo, hasta discutiendo con alguien que me borre. Se te olvidó lo que tú le ibas a decir, se te olvidó. Entonces, ¿has pensado dar charlas? Quiero. La verdad es que sí. Yo entiendo que es una manera de poder aportar y ayudar quizás con información valiosa. Y yo entiendo que también es parte del propósito. No quedarme con la información o no quedarme quizás con la vivencia y que le pueda servir quizás a alguien mi testimonio de que aunque pareciera que es mucho, sí, es mucho, pero todo pasa. Todo pasa. Lo que hoy te puede estar volviendo loca o loco, te deja una enseñanza.
No es que uno desee que le pasen cosas, ¿verdad? Pero eso he aprendido, que al final nada de lo que me ha pasado me ha destruido, me ha hecho más fuerte, más sabia. Y he aprendido, como te dije, a poner mi fuerza, mis preocupaciones más en manos de Dios y a saber que, o sea, que Dios por algo permite lo que permite. El núcleo familiar pasa a ser tu pareja, tu esposo o esposa, ya cuando contraes matrimonio y tus hijos. ¿Qué rol jugó Joel en todo este proceso? Sobre todo porque hace un momento mencionaste que también él estuvo pasando por situaciones y que ustedes como pareja tuvieron ciertas crisis, cada quien por individual, por cosas personales. Claro. ¿Cómo se apoyaban uno con otro? ¿Cómo se fortalecieron? ¿Cómo fortalecieron esa unión? Sin lugar a separarse, estuvieron más compenetrados. ¿Y qué tanto él te apoyó con tantas cosas juntas por las cuales estuviste atravesando? Demasiado. Y te puedo decir que obviamente yo no estaba sola, gracias a Dios. O sea, yo creo que agradezco tanto y doy gracias a Dios tanto por el esposo que tengo, porque no me ha dejado sola ni un segundo, ni un momento. Y momentos a lo mejor en que yo he caído, él ha estado ahí para levantarme, para recordarme que me ama, lo valiosa que yo soy, lo bien que yo me veo, aunque yo esté flaquita, no importa, aunque tú, o sea, como que... Y ha sido, o sea, mi familia, mi esposo, mi hija ha sido mi mayor fuerza, mi mayor soporte. Y es todo lo que hemos pasado, lejos de separarnos, lo que ha hecho es incluso fortalecernos muchísimo más, unirnos mucho más. Y yo de verdad sola, no sé cómo lo hubiese hecho, o sea, como no me lo imagino ni siquiera. Y agradezco mucho su apoyo porque ha sido vital y es una de las cosas más importantes en este proceso, tener a alguien que te apoye, que te entienda, que te acompañe, que te diga todo va a estar bien, si tenemos que hacer esto no importa, lo vamos a hacer. Eso ha sido Joel para mí, o sea, de verdad, mi esposo, pero mi amigo, mi compañero y mi soporte. ¿Fueron a terapia juntos? ¿O tú después, luego a terapia? Mira, hemos ido a terapia de manera individual. En diferentes momentos de nuestra vida. El año pasado realmente no estuvimos como tal en terapia. Yo creo que la terapia era más nosotros juntos, darnos el apoyo cada quien, pero sí hemos ido a terapia. A mí me parece que la terapia ayuda muchísimo y yo creo que deberíamos siempre, en algún momento, siempre como que, aunque todo esté bien, como que ir a terapia. Un mantenimiento. O sea, sí, es un mantenimiento, tal cual. Y sí, nos ha ayudado muchísimo en el momento que hemos ido. Entonces yo creo que toda relación, no importa si está bien, si no, debe, hasta de manera individual, como yo quiero ir a terapia para yo como que pasar un balance y ver qué tal. A mí me parece de verdad que es una herramienta poderosa. Lisa la empresaria, porque tienes una tienda de ropa. Sí. ¿Cuál es el nombre? Lisa Blanco Boutique. Lisa Blanco Boutique, tu primera experiencia en ventas. Sí. ¿Cómo surge esa idea? Porque no es fácil llevar un negocio. No es fácil. La gente piensa que es fácil, pero no lo es. Surge, tenemos 6 años con la tienda. La primera vez que quise emprender, quise hacerlo de manera online y como crear yo y no sabía nada del negocio. Al final lo que tenía quebré, no funcionó. Entonces como que unos cuantos añitos después, ahí como que dije, me voy a educar, me voy a informar, quiero aprender de esto, me gusta la moda y de verdad te digo que es una de mis pasiones y agradezco muchísimo el poder vivir todo lo que he vivido a través de Lisa Blanco Boutique porque ha sido un negocio hermoso. Dios lo ha hecho prosperar. De verdad que sí. Tengo una comunidad de mujeres impresionantes, bellísimas. Y es un negocio muy lindo, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar con disciplina, con organización. Pero estoy muy contenta y muy feliz. Sí. Y ser perseverante, porque mira cómo al inicio del proceso de tu negocio dices que quebraste. Aún así, continuaste y aprendiste de esa experiencia. Sí, aprendí y dije, espérate, esto no es así. Entonces, no fue de una vez que tomé la decisión como de lanzarme y decir, ok, yo voy a hacer ahora bien y vamos a buscar un negocio, un local. Y le dije, tú apuestas a mí, pues entonces yo quiero hacer esto y esto. Le dije a Joel, vamos arriba. Así mismo. Y sí, de verdad que ha sido una bendición. No me puedo quejar. Nos va muy bien, gracias a Dios.
Pero como en todo, como te digo, hay que trabajar y hay que estar siempre ahí. Entonces, fuera de la tienda, ¿cuáles son los próximos proyectos que vienen o que tú quisieras en los medios para Lisa Blanco? Aunque quizás ahora se hace una pausa por lo que ya hemos hablado, pero a mediado o largo plazo, ¿qué quisieras hacer? A mediado a largo plazo, sí, obviamente, entre Nube y Fuego me gustaría retomarlo. Quizás cambiaría el enfoque, fruto de todo lo que de lo que he vivido. Creo que cambiaría el enfoque, que creo que ahí hay un propósito y algo muy bonito. Y sería quizás relanzarlo y aprovechar esa plataforma para cosas más productivas. Y orientar. Que hacen tanta falta. En cuanto a planes, la verdad es que estoy abierta. No quiero ni siquiera planificar mucho, porque he aprendido que a veces hay que soltar, dejarnos llevar y que sea lo que Dios quiera y lo que Él ponga en mi corazón. Y yo entiendo que en el momento en que yo esté lista para regresar, ya sea a la televisión o a algún proyecto, Dios me lo va a mostrar y ahí yo voy a estar. Pero ahora no tengo, de verdad te lo digo, no tengo prisa. Tampoco es que me tiene brincando todo lo que veo. Claro, como todo, hay proyectos, hay programas muy buenos, hay otros que a lo mejor no me identifico mucho, pero hay de todo y eso es parte también ¿verdad? O sea, que no descartarías un proyecto de televisión o de radio. Para no le nada. dices, no cierras esa puerta. No. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos no trabajarías, ya que hablaste sobre eso? Yo creo que no estaría en un proyecto donde yo no me sienta cómoda. Creo que donde yo quisiera estar es en un proyecto que sume, que aporte, que la gente de verdad lo valore. No quiero estar en un programa solamente por estar o solamente porque me vean o por views. Yo creo que yo no trabajaría por views solamente. O sea, yo prefiero trabajar en algo que a mí me haga sentir bien y que aunque lo vean 3 gatos, pero si esos 3 gatos se llevaron algo de ahí, pues yo estoy paga. Yo prefiero eso. Ok. ¿Vamos a jugar? Vamos a tenemos jugar. Un juego en el cierre. Ahí, se oye bien ahí. Tenemos un juego en el cierre que se divide en 2. This or that, 2 opciones que te voy a poner para que elijas entre una u otra. Y confesión. Preguntas un poco más profundas para que seas más honesta de lo que has sido hasta el momento. Dale. Bien, dale. Iniciamos con this or that. ¿Dulce o salado? Dulce. Sí, eres dulcera. Yeah. Sí. ¿Modelaje o televisión? Televisión. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Es una de las dos? Sí, pero ¿por qué? Bueno, por el modelaje tú... Me gusta más, conecto Ok, más. ok. Me gusta más estar en contacto quizás con la gente. El modelaje también me gusta, pero como tengo que elegir uno. Claro, muy bien. ¿Arriba o abajo? Arriba, mi amor, siempre arriba. Ok. ¿Miss República o el escándalo del 13? Bueno, es que la verdad es que tiene que ser el Miss República porque el del Miss República me dio la oportunidad de llegar al escándalo del 13, entonces no me la puedo volar. Claro, muy bien. Nos vamos con confesión. Ok. ¿Te ha disgustado que en algún momento hayan pensado que tu ascenso en los medios haya tenido que ver únicamente por Joel López? Claro. Al principio siempre me molestaba. Eso se me pasó con el tiempo, pero sí, me molestó mucho durante un tiempo. Ya no, a mí no me importa. ¿Por qué no te gustaba? Porque sentía que no se estaba valorando mi trabajo y yo sentía que era muy mediocre que dijeran eso. Realmente me parecía algo injusto y mediocre. ¿Y lo hablabas con él? Sí. O sea, ¿tuvieron algún problemita, un peleita por eso? No. ¿O al contrario, él No. te motivaba? Problema nunca, sino que él me decía como que no le da importancia a eso, Claro. tú sabes quién tú eres, o sea, tú trabajas con marcas importantes que no te buscan por mí, entonces como que olvídate de eso y no le des importancia a eso. ¿Sacrificaron Entre Nubes y Fuegos por el programa de temporada de Karen Yaport? ¿Es cierto eso? Que se llegó a rumorar, a decir... La verdad es que por lo menos yo no dejé de hacer mi proyecto por ella. O sea, para nada. No tuvo nada que ver. Yo, por lo menos yo. No sé si... Porque cuando salió al aire la quisieron poner como que no, se va del aire Nubes y Fuego porque ahora viene el de Karen Yaport. No, porque incluso yo salí primero que ella. O sea, el programa de temporada, por lo menos en la primera temporada, después que termina mi programa, empezaba el de ella. O sea, las fechas ni siquiera coincidían. O sea, como que... Ok. ¿Cómo te ha afectado emocionalmente los procesos de salud por los cuales has pasado?
y cómo lo manejaste junto a Joel. Me afectaron mucho, mucho. Sería mentirte, decirte que no. ¿Cómo lo he manejado con mi familia? Yo creo que acercándome más a Dios, orando mucho para que me dé, para poder entender o por lo menos aceptar lo que no entiendo. Y tiempo al tiempo. El tiempo es muy sabio. El año pasado para esta fecha yo estaba en otra posición, me estaba volviendo loca, me sentía muy mal y mírame dónde estoy aquí, completamente diferente. Entonces nada dura para siempre. ¿En algún momento has sentido que no has sido mamá presente? Sí, claro que sí. Yo creo que toda mamá en algún momento siente eso, a pesar de que yo trato de estar ahí para mi hija. Pero sí, y es como una exigencia que uno tiene con uno mismo que nunca se quita porque uno siempre quiere ser mejor y no se puede ser perfecto. Pero sí, si te digo que no, también te miento. O sea que sí. Sí, claro. Y por último, en el Miss República te hicieron propuestas indecentes. Ay, mira, yo dije hace un tiempo que me preguntaron, no la organización del Miss República, porque yo siempre tengo que decir, lo he dicho y lo voy a decir siempre, no tuve nunca una propuesta indecente de parte de la organización del Miss República ni de Magali Felves para nada. De hecho, valoro mucho haber estado ahí y la plataforma, las puertas que me abrió. Propuesta sí tuve, no del Miss República, sino externo allá al concurso, y yo se lo conté a Magali. Y ahí valoro mucho también el apoyo que ella me dio en ese momento porque yo era muy joven. Eso pasa, no se da solamente en los concursos, al final no tiene que ver con el concurso porque una gente de fuera te puede proponer lo que tú quieras, ahora decido yo si acepto o no. Y yo sé que nunca voy a estar, o sea, a mí nadie me va a poder corromper ni comprar con dinero. O sea, y si no, en ese momento que yo no tenía nada, mucho menos ahora. Entonces, las propuestas siempre están, o casi siempre, o sea, es algo como que, ay, la gente se escandaliza, sí, pero pasa. Depende de la persona. Pero el concurso como tal, a mí nunca me propusieron nada. Yo no te puedo decir que yo viví una mala experiencia. Mi experiencia fue muy bonita. Yo no gané la corona, pero gané otras cosas. Y yo con eso es lo que siempre me he quedado. Claro. Tú que tienes hembra, ¿te gustaría que ella incursionara en el modelaje? Porque a veces uno lo vive, pero cuando uno conoce la realidad, uno quiere proteger a sus hijos de que no pasen por esas situaciones. Tú, me imagino, no sé, que no le negarías, pero te gustaría, en el fondo. Tú sabes que a mí me gustaría que Lenash haga lo que ella quiera hacer. Y si ella mañana quiere participar en el Miss República, su mamá va a estar ahí para apoyarla feliz de la vida. No creo, porque a ella le gusta mucho el deporte, que no sé qué, pero puede variar. Y al final, no importa lo que ella quiera hacer. O sea, de verdad, y si es su decisión, yo feliz la voy a apoyar, porque yo estuve ahí. Entonces sería injusto yo negarle la oportunidad. No solamente con alguna plataforma como el concurso, sino con cualquier otra cosa, como lo hemos hecho hasta ahora su papá y yo. Y eso es lo que tenemos claro. O sea, no importa lo que ella quiera, siempre y cuando, obviamente, no le dañe, no le afecte, su papá y su mamá la van a apoyar en todo. Antes de irnos, ¿cómo es la dinámica de dos figuras que trabajan en la misma industria? Y en una industria complicada, Lisa, porque los medios, la exposición, sí. Que si la mujer es atrás de Joel, los hombres atrás de ti, ¿cómo ustedes sobreviven? Tú sabes que a mí, lejos de ser complicado, la verdad es que Joel y yo nos llevamos súper bien, nos hemos compenetrado muy bien. El tema ya, yo creo que estamos en otra temporada, en otra época, yo no tengo esa preocupación ni vivo pendiente a esas cosas, ni él conmigo. Y al final yo creo que es mejor también no estar como buscando. O sea, yo no busco eso. Mi esposo vive trabajando, yo también. Nos compartimos las cosas cuando llegamos a casa, compartimos. O sea, la dinámica de pareja es una dinámica muy sana. Hay mucha comunicación. Y yo creo que también los tiempos como que han cambiado. O sea, como que quizás antes yo sentía más ese asedio, pero como que no. Entonces, como que estamos muy tranquilos. Ok. Lisa, gracias por esa linda conversación. Gracias a ti. Por abrir tu corazón y contar procesos difíciles, nuevos, dolorosos, sí. A toda la audiencia. Y como apunté hace un momento,
yo estoy segura que más de una se sentirá identificada y le servirá como inspiración y orientación para buscar ayuda, para sentir que no todo se acaba y que hay una forma de recuperarse. Completamente. Tú pasaste por muchas cosas en muy poco tiempo y aquí estás. Demasiado. Yo digo, papá Dios, ya no más batalla, ¿eh? Ya no quiero ser la más luchadora. La más guerrera. No quiero ser la más guerrera. Pero al final todo pasa por algo. Yo creo que la actitud es sumamente importante. No quedarte simplemente estancada, buscar ayuda, tratar de encontrar una solución y sobre todo agarrarse de Dios, de orar mucho, que ha sido de verdad lo que a mí más me ha ayudado. Y tener esa fe de que todo va a estar bien. O sea, la mente es muy poderosa, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que a veces dejamos que entre en esa cabecita. Y nada, que hay Lisa para rato. Gracias a ti por la invitación y de verdad por compartir con todo el público de ahí a ahí. Ay, sí, claro que sí, Lisa. Una carrera muy bonita también, Gracias. en la cual hemos visto la evolución y sobre todo el atreverte a lanzar tu proyecto de Entre Nubes y Fuego y también como emprendedora. Gracias. Porque llevar un negocio, mujer, ser madre, Ay, demasiado. esposa, no es fácil. Así que gracias, Lisa. Gracias, mi amor, a ti. A todos ustedes, suscríbanse, denle like, prendan la campanita, comenten y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí a ahí con gente que inspira. Bye.